En química se llaman propiedades coligativas a aquellas propiedades de las disoluciones y sus componentes que dependen únicamente del número de moléculas de soluto no volátil en relación al número de moléculas de solvente, y no de su naturaleza, es decir, de la cantidad de partículas totales del soluto y no de su composición química. Existen 4 propiedades coligativas: el descenso crioscópico, el ascenso ebullioscópico, la presión osmótica y el descenso de la presión de vapor, las cuales presentaremos a continuación. Descenso crioscópico. Se le conoce como descenso crioscópico a la disminución de la temperatura de congelación que experimenta una solución respecto al solvente puro, que se los explicaré en la siguiente imagen. Como podemos observar en la primera imagen del lado izquierdo, tenemos un solvente puro, es decir, que solo hay partículas del solvente en la solución. Tenemos que a este solvente puro las moléculas del líquido se acercan mucho entre sí cuando desciende la temperatura, que son las flechas de color negro que, como pueden ver, están un poco separadas. La temperatura empieza a descender y en cierto momento se encuentran tan próximas que las fuerzas de atracción de dicha molécula pueden cambiar el estado físico de la solución del solvente puro, haciendo que pase del estado líquido hasta el estado sólido, es decir, que se congela la solución. Como pueden observar en la imagen, de la parte de abajo se encuentran más unidas, ya están congeladas. Pero si a este solvente le agregamos determinada cantidad de soluto, como podemos observar en la imagen del lado derecho, que son las bolitas de color rojo, formaremos una solución que contiene tanto partículas de soluto como de solventes. Esto ocasionará que las partículas del solvente se encuentren más separadas, impidiendo que el solvente pase de estado líquido a sólido, ya que las bolitas de color rojo actúan como un obstáculo para las partículas de soluto. Un claro ejemplo de ello serían las temperaturas del agua de los océanos Ártico y Antártico, que en invierno llegan a menos 2 grados centígrados, y el agua que se encuentra en contacto con la atmósfera alcanza una temperatura baja y llega a congelarse, que es la capita de hielo que se forma por encima del agua que podemos ver en la imagen. Sin embargo, el agua líquida que se encuentra debajo de esa capita de hielo no tiene temperaturas tan bajas, pero sí se encuentra a 1 o 2 grados bajo cero. La razón por la cual permanece en estado líquido es la concentración de sales disueltas que disminuye la temperatura de congelación del agua marina, que es como se los explicaba en la parte de arriba. Otro ejemplo de ello sería la rana sílvica. Este animal puede hibernar, sobreviviendo a la congelación del 35 y el 45% de su cuerpo. Para ello se sirve de proteínas especiales, urea acumulada en los tejidos y la glucosa almacenada en el hígado, para limitar la cantidad de hielo que se forma en su cuerpo y reducir así la concentración osmótica de la célula. Como podemos observar en la imagen, la rana se encuentra congelada por la parte de afuera. Pasa lo mismo que en la imagen del océano. La parte de abajo de esa capita de hielo se encuentra en estado líquido, o sea, la rana está descongelada por dentro. Esto ha sido todo sobre el descenso crioscópico. El aumento ebullioscópico es también conocido como el ascenso ebullioscópico. Este es el aumento del punto de ebullición que experimenta un solvente puro al formar una solución con un soluto determinado. Por ejemplo, el agua con sal hierve a mayor temperatura que el agua sin sal. Este es el conocido ejemplo de un ascenso ebullioscópico. La magnitud de la elevación del punto de ebullición se obtiene al calcular la diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución y la del solvente puro. Supongamos que tenemos una membrana semipermeable, o sea que deja pasar el disolvente pero no el soluto. En el lado izquierdo la concentración de soluto es menor que en el lado derecho. El disolvente atraviesa la membrana siempre desde donde hay menos soluto hacia donde hay más, como si quisiera compensar las concentraciones en ambos lados. Por esto el disolvente fluirá de izquierda a derecha y aumentará la altura del compartimento derecho. A esa altura se le llama presión hidrostática. Entonces, la presión osmótica sería la presión que hay que ejercer sobre una disolución para evitar que entre en ella disolvente puro a través de la membrana semipermeable. A mayor concentración de soluto, mayor presión osmótica, y a mayor temperatura, la presión osmótica también será mayor. ¿Qué es el descenso de la presión de vapor? Bueno, el descenso de la presión de vapor son aquellas moléculas de la fase gaseosa que chocan contra la fase líquida y ejercen una fuerza contra la superficie del líquido. A esta fuerza es denominada presión de vapor, que es definida como la presión ejercida por un vapor puro sobre su fase líquida cuando ambos se encuentran en un equilibrio dinámico. En esta imagen se logra observar cómo el líquido y el vapor pasan a estar en un estado de equilibrio dinámico,
que es cuando la velocidad de condensación se hace igual a la velocidad de vaporización. ¿Qué factores afectan a la presión de vapor? Los factores son dos. Uno es la disminución del número de moléculas del solvente en superficie y dos son las fuerzas atractivas entre el soluto y el solvente que dificultan la evaporación del solvente. La ley de Raoult decía que una de las características coligativas de las disoluciones era la disminución de la presión de vapor, que esta ocurre cuando se agrega un soluto a un disolvente puro. Y en el año de 1886, Raoult realizó numerosos experimentos en los que estableció la determinación de pesos moleculares de diferentes disolventes. Para el cálculo de era la presión parcial ejercida por el vapor del disolvente sobre una solución ideal, que es el producto de la fracción molar del disolvente en la solución y la presión del vapor del disolvente puro a la temperatura dada.